Pues abre tu Biblia, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 3. Estamos estudiando esta segunda carta de Pedro. Hoy es el penúltimo mensaje en esta carta. El próximo domingo terminamos el libro y después seguimos con Primera de Juan. Pero esta carta es una carta que Pedro escribió y es bien importante que entendamos más o menos cuál es la idea de lo que Pedro nos ha venido diciendo hasta el momento. El propósito de esta carta es básicamente recordarnos cosas importantes de la fe. En el capítulo 1, Pedro hablaba nos recordaba quién era Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. En el capítulo 2, Pedro hablaba sobre esto que necesitamos estar conscientes, que es que van a haber falsos maestros infiltrados dentro de la iglesia cristiana. Pero en el capítulo 3, él hace esta transición hacia esta gran verdad, que es que Cristo va a regresar, ¿okay? Jesús va a volver un día, por segunda vez, y va a instaurar su reino terrenal aquí. Y es básicamente de lo que se trata el capítulo 3. Y es bien padre poder ver que estas son las últimas palabras registradas de Pedro. Es como decir Segunda Timoteo. Segunda Timoteo son las últimas palabras de Pablo. Segunda de Pedro son las últimas palabras de Pedro. Y nos habla, y lo que hay en su corazón realmente es recordarnos de que Jesús va a regresar. Eso es lo que hay en el corazón de Pedro. Entonces, vamos a leer esta tarde, ya vamos a solamente abarcar de los versos 1 al 10. Vamos a leer toda la sección y después vamos a ir viendo así verso a verso. ¿Va? Dice así, 2 de Pedro 3, verso 1. Dice: amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, Padre, ayúdanos a comprender lo que está aquí, ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir, ayúdanos, Señor, a aplicar en nuestra vida lo que tú quieres que apliquemos y a poder así, Señor, ser transformados para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pedro hace esta como transición para nosotros. Recuerda que en el original los libros de la Biblia no tenían separación ni de capítulos ni de versículos. Es una ayuda para nosotros. Pero vemos en cierta manera como una transición a este gran tema que él va a abordar en el capítulo 3, que es los últimos tiempos y la venida del día del Señor. Pero antes de eso, Pedro en los versos 1 y 2 nos habla y nos recuerda y nos dice que esta es la segunda carta que le escribe. Y que básicamente el propósito de sus cartas, de esta y de la anterior, era como recordatorio, recordarle las cosas importantes, ¿no? Y el propósito que él tenía era, como dice ahí al final del verso 1, despertar en ellos un sincero entendimiento, ¿no? Entonces, aquí vemos que realmente hay muchas cosas que tú y yo, a lo mejor, dependiendo de cuánto tiempo tengamos caminando con Jesús, quizás ya sabemos, pero muchas veces el problema es que pasa el tiempo y a veces no tanto tiempo y olvidamos las cosas con facilidad.
Entonces no se trata tanto de conocer cosas nuevas, sino que tanto estamos aplicando las cosas viejas que hemos aprendido desde hace tiempo. Pedro aquí nos habla de una necesidad que tenemos todos los cristianos, y es que básicamente tengamos como un entendimiento sincero, dice el verso 1. O sea, cuando habla de entendimiento, habla de nuestra mente, que nuestra mente debe ser sincera. Necesitamos una mente sincera. Ahora, esa palabra sincera es una palabra súper interesante que me parece que vale la pena comentarles qué significa. Y es básicamente, literalmente la palabra sincera quiere decir juzgado por el sol. Eso quiere decir en el original, juzgado por el sol. Y es un vocablo que tiene una conexión con el latín. No es que sepa hablar latín, no te preocupes, no voy a dar la reunión en latín, pero es una palabra que es sine cera o sincera. Literalmente la cera, eso es lo que está hablando de la palabra sincera. Es como muy obvio y a veces como que no percibimos la importancia que tiene esa palabra. ¿Y por qué Pedro usa esa palabra? ¿Por qué el Nuevo Testamento usa mucho esa palabra de sinceridad y de una fe sincera? Y es porque en el mundo antiguo, en el mundo en el cual Pedro, Juan, Pablo vivían, existía mucho comercio de mercadería, de alfarería, por ejemplo. Y lo que a veces ocurría era cuando una obra estaba dañada o tenía alguna imperfección, lo que hacían era recubrían esas fallas o esas imperfecciones con cera, literalmente con cera. Preparaban una mezcla y como que tapaban las imperfecciones. Entonces tú a veces podías, o te estaban vendiendo algo que te decían que era nuevo, pero realmente estaba roto o había sido restaurado. Entonces, ¿cómo era la manera en que tú podías corroborar que eso que estaba bien? Ponías esa pieza contra el sol, contra la luz del sol. ¿Y qué es lo que hacía el sol? El sol derretía la cera. Entonces, cuando la Biblia nos habla de tener una mente sincera, o una fe sincera, nos está hablando de que nuestra mente, nuestro corazón, el pecado no debe estar maquillado. No debe estar maquillado el pecado en nosotros, ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Que necesitamos realmente estar conscientes de todas esas imperfecciones que hay para poder hacer algo al respecto. Pero lo peor que podemos hacer es echarle cera, echarle una capita de maquillaje a nuestro pecado y pretender que todo está bien. Entonces, ¿por qué no debemos hacer eso? Porque Dios ve y nos conoce. Entonces Dios está interesado en que tu mente, tu fe sea sincera, que no tenga maquillaje, que no tenga recubrimientos, que sea lo que es. Que si algo que está roto, algo que necesita arreglarse, pueda ser restaurado y pueda ser arreglado por Dios. Que tu mente pueda ser a prueba del sol. Eso es literalmente lo que está diciendo Pedro. Entonces, ¿cómo podemos saber y conocer todas las imperfecciones que hay en nuestra mente o en nuestro corazón? Necesitamos examinar nuestra vida, nuestras acciones, nuestras motivaciones a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mejor lugar con el cual podemos como que corroborar qué tipo de mente, qué tipo de fe, qué tipo de vida tenemos. Me encanta lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 4, Hebreos 4, 12 al 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas veces una idea que tenemos que no está del todo errónea, pero pensamos que cuando abrimos la Biblia, en cierta manera estamos examinando lo que Dios dice, examinando quién Dios es. Pero hay un efecto también al revés, y es que cada vez que abrimos la Biblia, Dios nos está examinando a nosotros. Dios está examinando nuestras motivaciones, nuestras acciones. Es Él checándonos a nosotros, no nosotros a Él. Eso es lo que dice, que discierne todo, no hay nada oculto. Nosotros podemos aparentar, poder poner una capita de cera, pero la palabra de Dios va a mostrarnos y nos va a dar el diagnóstico exacto de cuáles son nuestras motivaciones, si nuestras motivaciones son correctas y nuestras acciones están buenas o están malas. Por eso necesitamos constantemente nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras acciones, compararlas o examinarlas a la luz de lo que Dios nos dice en la Biblia. Entonces necesitamos una mente sincera, dice Pedro.
Pero también necesitamos una mente que recuerde, porque en el verso 2 de tu Biblia dice, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador. Entonces, es importante conocer, sumamente importante conocer la palabra de Dios, pero tan importante como conocer es recordar, porque tenemos la tendencia a olvidar. ¿Por qué es importante conocer la palabra de Dios y recordar la palabra de Dios? Porque relacionado con lo que hemos visto los domingos anteriores, que vimos en el capítulo 2, es la mejor protección que podemos tener en contra de los falsos maestros. Si tú conoces, como dijimos, el billete, el original, vas a identificar muy fácilmente el billete falso. Entonces, es una buena protección en contra del error, de la falsa enseñanza, conocer la palabra de Dios y recordarla. Pero también queremos conocer la palabra de Dios porque Dios nos habla por ella, mediante la palabra de Dios. Dios nos dejó escrito lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él, lo que Él quiere mostrar de sí mismo y lo que Él quiere mostrar de nosotros. Entonces, necesitamos a la Biblia. Y cuando encontramos esta como definición o esta descripción aquí en el capítulo 3, se me hace una muy buena descripción de lo que la Biblia es. ¿Cómo podríamos definir lo que la Biblia es? La Biblia básicamente es un registro ¿de qué? De las palabras de los profetas, como dice acá, es un registro de las palabras de Jesús y es un registro de los apóstoles de Jesús. Eso es la Biblia. Y es lo que Dios nos dejó para que le podamos conocer. Y cada uno de ellos, los profetas del Antiguo Testamento, Jesús como la más grande y perfecta revelación de Dios, Dios mismo hecho hombre, y también los apóstoles de Jesús, hablan, y es ahí donde Él como que direcciona el tema. Tanto los profetas como Jesús, como los apóstoles, nos hablan de este tema, que es que un día Jesús va a regresar, que un día Jesús va a establecer su reino en esta tierra. De eso hablaron los profetas. Puedes leer el libro de Daniel. La primera parte del libro de Daniel es muy práctica, es histórica, pero después Daniel habla muchísimo de los últimos tiempos, de lo que va a ocurrir, y eso lo ves desde el Antiguo Testamento. Dios ya mostrándonos no solamente que Jesús iba a venir una vez, sino que va a venir una segunda vez y va a establecer su reino ya físico aquí en esta tierra. Entonces, por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, porque nos habla de eventos que están por suceder todavía en el futuro y que debemos estar preparados y conscientes de eso. Ahora, otra vez quiero como que enfatizar esto. Se me hace muy interesante que Pedro, las últimas palabras que él quiera dejar como registradas de él sean este tema, que Jesús va a volver, y es la esperanza que tenemos como cristianos. No sé si hoy te despertaste y dijiste, hoy puede ser el día en que Jesús regresará. No pensamos realmente mucho en eso, que hoy puede ser el último día, hoy puede ser el día en que Jesús regrese. A lo mejor terminando aquí el último amén, Jesús nos lleva. O a lo mejor no, a lo mejor en la noche, a lo mejor mañana. Pero generalmente olvidamos y no recordamos esta verdad, la cual Pedro es lo último que escribe. Ahora, en el verso 3 y verso 4, él entra de lleno en este tema y dice, ante todo sepan esto, dice el verso 3, que los últimos días vendrán burladores, con sarcasmos. Entonces aquí dice, presenta esta realidad, esta verdad de los últimos tiempos, o como dice la Reina Valera, creo, postreros días, y nos habla de lo que los otros autores de la Biblia también hablan, de los últimos tiempos, de los postreros tiempos. Técnicamente los últimos tiempos comenzaron cuando Jesús ascendió al cielo. A partir de ahí comenzó el temporizador de los últimos tiempos. No sabemos el día en que Jesús va a regresar, es un día que ningún hombre sabe, pero técnicamente los últimos tiempos comenzaron ahí con la ascensión de Cristo, y la iglesia por 2000 años ha estado esperando el retorno de Jesucristo. Puede ser hoy, puede ser, pero específicamente cuando hablamos de los últimos tiempos, nos referimos, o la Biblia se refiere a esa época o a ese periodo de tiempo previo y cercano al regreso físico de Cristo, la segunda venida de Jesucristo. Y es algo que la Biblia menciona muchísimo en la Biblia. Ahora, ¿qué descripciones nos da la Biblia aunque no sabemos como el día exacto, y la Biblia no nos da esa información, y cualquiera que la tenga es un falso maestro, pero la Biblia sí nos da como que descripciones o síntomas que vamos a ver y que el mundo va a ver en ese periodo de tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, 1 Timoteo 4, 1 al 2,
vemos que va a haber un aumento del engaño y la apostasía. Entonces quiero leerte 1 Timoteo 4, 1 al 2. Dice, y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Dos cosas: va a estar caracterizado por un engaño generalizado, mucha falsa enseñanza, pero también por una apostasía, y eso quiere decir, va a haber gente que va a abandonar la fe, que tú en algún momento consideraste quizás eran cristianos y ya no lo son. Entonces, aumento del engaño y aumento de la apostasía. Otra característica es que va a haber un aumento en la descomposición moral del mundo. 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4. 2 Timoteo 3, 1 al 4 dice, pero debes saber esto, que los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más, en vez de amadores de Dios. Ahí está. O sea, la descomposición moral de la sociedad va a crecer exponencialmente. Otra característica que tiene que ver un poco con lo que Pedro dice aquí de esta presencia de estos burladores es que a medida que nos acercamos al regreso de Cristo o a la segunda venida de Cristo, va a haber un aumento en la hostilidad o la burla hacia el cristianismo. Va a haber un aumento en la hostilidad y en la burla hacia el cristianismo. Aquí es lo que Pedro dice, que van a haber burladores. Pero no es el único que habla sobre estos personajes. También Judas 1:18 dice, en los últimos tiempos habrá burladores. A medida que vamos avanzando hacia ese día en que Jesús retorne, venga por segunda vez, van a surgir más personas que van a ser abiertamente hostiles en contra de todo lo que tenga que ver con Dios y sobre todo el cristianismo, ¿no? Hoy mucha gente habla de un ser superior, de Dios, de mucha espiritualidad, pero tú acotas el tema a Jesús y te metes en problemas. Eso va a ir aumentando con el tiempo, hostilidad. El apóstol Juan, en 1 Juan 2:18, dice, hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. A medida que nos acercamos a la segunda venida de Cristo, va a haber una hostilidad, un abierto anticristianismo. Eso es, un abierto anticristianismo. Algunos más hostiles, en ciertos lugares más hostiles, incluso tu vida corre peligro. En otros es quizás una presión más social, como estos burladores que dice Pedro que van a haber. Y básicamente, ¿de qué se burlan? Dice Pedro aquí. Se burlan del concepto y de la verdad de la venida de Jesucristo, y también se burlan del concepto de la existencia de Dios. Porque dice, la historia del hombre siempre ha sido igual. Desde la creación no vemos a Dios por ninguna parte. Todo es igual, todo es plano, todo es flat. No vemos a Dios que existe, no vemos a Dios que interviene, no vemos a Dios que hace absolutamente nada. Y este concepto de que Jesús vino o que incluso Él regresará es absurdo, y se ríen de ti, se ríen de tu fe, porque creemos en un Jesús histórico, real, físico, que murió en una cruz. Se ríen de ti porque crees que un día Jesús va a regresar, va a establecer su reino. Se burlan de todo eso, ¿no? Dice, tienes que contar con eso, no podemos como que meter la cabeza en el hoyo y decir, esa gente no va a ver, porque lo va a ver, dice Pedro. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Fíjate el verso 5 al 7. Pues cuando dicen esto, cuando dicen que es una burla, es un chiste que Jesús va a volver, cuando dicen que no hay ningún tipo de evidencia de que Dios existe, cuando dicen eso, dice, no se dan cuenta, dice el verso 5, de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Entonces, me gusta cómo lo pone la Reina Valera, me gusta más cómo lo pone la Reina Valera el verso 5, porque dice que ignoran voluntariamente. Estas personas que se burlan, ignoran voluntariamente estos dos factores, estas dos cosas. Primero, ignoran voluntariamente el concepto y la verdad de que hay un Dios creador de todas las cosas. Lo que Pedro está haciendo es, mira,
tenemos que volver a nuestra historia. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra sobre nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Lo encontramos en el libro de Génesis. Dios nos creó. Hay un creador. Hay un creador que hizo todas las cosas, que hizo la tierra, que hizo los cielos, que hizo el agua, que hizo todo. Él es nuestro creador. Entonces, esta gente se burla del concepto de la creación. O sea, cree en que venimos de no sé qué, del mono, que evolucionamos. Eso es un sistema de fe también. Necesitas mucha fe o más fe para creer eso. Es una religión. La evolución es una religión. Ahora, la Biblia nos dice, y Dios mismo nos dice en la Biblia, que basta simplemente con ver a la creación para darnos cuenta que hay un creador. El Salmo 19, verso 1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. O sea, a través de la creación tú y yo podemos darnos cuenta que existe un Dios, que hay un creador y que es súper creativo, súper hábil. No solamente hizo cosas enormes e impresionantes, las hizo hermosas. O sea, vivimos en un lugar donde somos privilegiados del mar que tenemos. Yo sé, ahora hay sargazos, lo entiendo. Pero generalmente la gente viene por nuestras playas. Bueno, no nuestras, son de él. Pero vivimos en un lugar donde podemos ver que, o sea, eso no es producto de la casualidad. Yo vengo de Chile y del lugar donde yo soy, mi ciudad estaba rodeada de montañas. La cordillera de los Andes estaba muy cerca de donde yo soy. Y ves imponente eso, y dices, eso no salió de la casualidad. O sea, hay una mente detrás. Pablo en el Nuevo Testamento ahora, Romanos capítulo 1, verso 19 al 20, hablando sobre estas personas que quieren suprimir la verdad, que no quieren creer la verdad, que no les interesan las evidencias. Dice: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Chécate eso. El que dice que es el peor de los ateos, en el fondo de su corazón sí cree que existe un Dios. Es nada más una careta eso de que Dios no existe. Porque dice que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿De quién está hablando? Del hombre que suprime la verdad. Dice, es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente también al peor de los ateos, entre comillas. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos, el que dice ser ateo, no tienen excusa. O sea, basta con ver la creación para darte cuenta que hay una mente detrás. Hay alguien que planificó eso, que hizo eso. No debes de tenerle temor a un ateo. La Biblia dice que es un necio y no debes de tenerle miedo a un necio. Tenemos respuestas en la Biblia y tenemos que buscarlas para poder dar, como dice Pedro, respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Pero es tan sencillo y tan obvio como ver la creación. Ahí ves que hay una mente detrás. Cuando tú ves un carro que te gusta, dices, ¿ese auto salió de la nada? No, hubo un diseñador detrás. Hay una canción que te gusta, que te trae recuerdos a lo mejor a ti y a tu esposa. Alguien, es un compositor ahí detrás. ¿Te gusta un platillo de comida? Eso no salió del infinito y más allá. Alguien preparó ese plato, lo hizo y te gusta tanto que siempre quieres ir a comer al mismo lugar. No vas a pensar que ni el auto, ni el avión, ni la casa, ni la comida, ni la canción salió espontáneamente de la nada. Pero por alguna extraña razón, el mundo quiere pensar que el universo salió espontáneamente de la nada. No tiene razón lógica. No tiene razón. Entonces, la Biblia y Pedro nos dice, basta con ver la creación para darte cuenta que hay un Dios que es creador de todas las cosas. Ese es nuestro origen. Ahora, el problema que a veces podemos detectar en la gente que quiere creer o que dice creer que no hay ningún Dios es porque en el fondo tienen un problema con esa verdad. Y es que no quieren, si hay un Dios, que lo hay, eso implica que soy responsable ante Él. Y que yo no me mando solo. Y que un día voy a rendir cuentas ante ese Creador. Entonces mejor suprimo la verdad. ¿Por qué? Porque quiero hacer mi vida, quiero hacer mi voluntad y no quiero saber nada de que nadie me diga qué tengo que hacer y que me va a pedir cuentas. Entonces es conveniente
pensar que somos los únicos, que no hay nadie más y que finalmente somos totalmente intrascendentes. No lo somos. Dios nos creó y un día nos vamos a parar delante de Dios. Todos. No va a estar ni papá, ni mamá, ni nadie, ni el vecino. Va a estar tú solo delante de Dios. La incredulidad y los ateos se terminan el día de la muerte. Todos creen después, pero ya muy tarde. Ahora, segunda cosa que Pedro nos dice, no solamente habla de que, los cielos y que la tierra surgió y que el agua y todo el asunto por la palabra de Dios, por la creación, Génesis 1 al 3, sino que también nos habla de un evento que nos damos cuenta como que impactó la vida de Pedro. Vuelve a mencionar el tema del diluvio. Si has estado con nosotros desde primera de Pedro, lo ha mencionado un par de veces. Como que Génesis quizás era el libro favorito de Pedro. Pero habla de esto, de que dice el verso 6, por el cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. Pedro está hablando ¿de qué? Está hablando del diluvio de Noé. Puedes leer después Génesis del 6 al 8. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Está refutando a los burladores usando la Biblia. No está peleando con los burladores, está afirmando a los cristianos. ¿Dónde encontramos respuestas? En la palabra de Dios, por eso necesitamos conocerla. Entonces, Pedro dice, eso de que Dios no ha intervenido y que el mundo siempre ha estado igual y que no hay ninguna evidencia de que Dios haya hecho algo, es totalmente un error a la historia. La historia nos habla de que hubo un diluvio, que Dios inundó, literalmente usó la palabra, inundó por agua el planeta Tierra. Y está el registro en Génesis, y puedes leer Génesis. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo ahí? Básicamente juzgó, lo mencionamos hace un par de domingos atrás, juzgó al mundo rebelde mediante el diluvio. Y usando eso, usando ese juicio de Dios, Pedro hace la transición a que Dios juzgó en el pasado, pero lo va a volver a hacer en el futuro. Hace como un puente. Y eso es lo que dice el verso 7. Dice, pero los cielos y las tierras actuales. O sea, en el pasado, Dios juzgó al mundo por el agua, la tierra. Pero ahora, dice, esta tierra actual, dice, verso 7, dice, están reservados por su palabra para el fuego, ya no para el agua, para el fuego, guardados para el día de juicio y la destrucción de los impíos. Otra vez, Dios como un juez. Dios como un juez. Entonces, así como en el pasado Dios juzgó a la tierra, lo va a volver a hacer en el futuro. Lo va a volver a hacer. Y lo va a hacer por el fuego. Ahora, eso es muy, muy interesante. Si te fijas ahí en el capítulo 3, baja tantito al verso 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Un lenguaje bastante como descriptivo y gráfico. Dice, y la tierra y las obras que hay en ellos serán quemadas. Fíjate el verso 11 y 12, aunque lo vamos a estudiar la próxima semana. Dice, puesto que todas las cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, fíjate, serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Háblame de calentamiento global. Ese es el calentamiento global. Y esto es muy importante porque somos bombardeados constantemente por el mundo en el que vivimos y por todas estas ideologías que escuchamos. Entonces se nos quiere hacer creer de que el hombre es el que va a destruir la tierra. Y el hombre no va a destruir la tierra. Dios va a destruir la tierra, no el hombre. No importa cuán malos administradores, que somos malos administradores de esta tierra. O sea, acuérdate, este planeta no es nuestro. Simplemente estamos pagando renta aquí. Por muy malos administradores que hemos sido, porque lo hemos sido, no hemos cuidado a este planeta. Pero eso empezó con la caída del hombre. En el huerto del Edén, el mundo colapsó y el universo entró en caos. Pero aún así, no importa lo mal administrador que hayamos sido y que estemos siendo, el hombre no es el que va a destruir este planeta, el ser humano. Este planeta lo va a destruir Dios. Y lamento como que tirarles a la basura toda esta ideología de todos estos grupos ecologistas. Pero es la verdad bíblica.
Ahora, ¿significa eso que yo puedo ser negligente y contaminar así a tontas y a locas? No estamos hablando de eso. Pero no tenemos que creernos este asunto de que nos vamos a morir si no hacemos nada y este planeta se va a destruir porque va a colapsar el calentamiento global. No, tranquilos. Este mundo no va a colapsar. ¿Sabes por qué? Porque este mundo está en manos de Jesús. Ahí está. No está en manos del hombre. Jesús sostiene a su creación en su mano, con un dedo. Con un dedo. Porque fíjate lo que Pablo escribió en Colosenses 1, versos 16 y 17. Dice, porque, hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y fíjate el verso 17, súper importante. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Haz tu tarea en tu casa e investiga qué significa esa palabra subsisten. Y la idea es que Jesús mantiene a todas las cosas unidas, pegadas, básicamente. Entonces, este mundo no va a colapsar por lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. Este mundo va a colapsar cuando sea el juicio y Jesús suelte la creación. Y todo va a arder y todo se va a quemar. No antes. Entonces podemos vivir y respirar tranquilos, que sí, debemos de ser buenos administradores, debemos de honrar a Dios en la manera en cómo vivimos en este planeta, pero nunca yéndonos al extremo de decir, si tú no haces esto, en 50 años más no va a haber planeta Tierra. Eso es absurdo. Porque este mundo está sostenido por Jesús, no por el hombre. Él mantiene todas las cosas pegadas. En Él subsisten todas las cosas. En este universo los planetas no andan chocando unos con otros porque Jesús tiene el universo en sus manos. Y si Él cuida del universo, ¿no cuidará también de tu vida? No sé, te lo dejo ahí para que lo pienses. Entonces, muy importante, el hombre no es el que destruye la tierra, Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de esto. Solo el dueño puede tomar una decisión tan radical. ¿Por qué Dios va a destruir a toda la creación? Lo vimos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21. Juan ve estos cielos nuevos y tierra nueva. Completamente nuevo. No es un refrito. Es algo nuevo. Nuevo. Y eso lo va a hacer Dios para que tú y yo podamos vivir ahí por la eternidad y de la eternidad. Pero ¿por qué Dios va a destruir? Porque este mundo, esta creación está completamente contaminada. Y no me refiero a contaminación de polución, sino contaminada por la caída, contaminada por el pecado, por la maldad. Echamos a perder la creación de Dios en el Edén. Y Dios no va a maquillar su creación, va a ser una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. De hecho, Apocalipsis 21, 1 y 2 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice Juan. Todo nuevo, completamente nuevo, en un mundo completamente hecho desde cero, nuevo. Dices, ay, una decisión tan radical, ¿será que sea difícil para Dios? No es más difícil que la primera vez que creó todas las cosas. No hay nivel de dificultad para Dios. Él lo va a hacer otra vez. Y ya pecado no va a entrar ahí. Ahora, la pregunta es, bueno, si estamos en los últimos tiempos, si hablamos de que Jesús va a venir pronto, ¿por qué no ha venido si ya pasaron 2000 años? Y fíjate, verso 8 al 10, para ir terminando, dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Jesús no ha regresado todavía? ¿Por qué si hablamos que Jesús viene pronto, como lo hacemos, por qué todavía Él no ha vuelto? Pedro nos da dos razones. La primera razón es porque Dios mide el tiempo diferente a como tú y yo lo medimos. Eso quiere decir de que para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años.
Dios no está limitado por el tiempo como tú y yo lo estamos. Dios no ve y percibe el tiempo como tú y yo lo percibimos. O sea, tú dices, ya han pasado 2000 años en que Jesús vino y para Dios son como 2 días. Así. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado por el tiempo. Tú y yo sí. Entonces Dios mide el tiempo diferente a como tú y yo lo medimos. Él no está restringido por eso. Y de hecho, pensaba un poco en esto. Para Dios hay algo mucho más importante que el paso del tiempo. Hay algo más importante que le interesa más a Dios que el tiempo que va avanzando. Nosotros tenemos prisa, queremos las cosas enseguida, ¿no? Pero Dios está más interesado en conseguir lo que Él quiere, en hacer que su voluntad se cumpla. ¿Y qué es lo que Dios realmente quiere? ¿Qué es lo más importante que el paso del tiempo para Dios? Y eso nos lleva a la segunda razón por la cual Jesús aún no regresa, y es que Dios es paciente. Por eso Jesús no ha venido, porque Él es paciente, dice el verso 9. Dios es súper paciente. ¿Qué tan paciente eres tú? Ya con la risa ya me lo dejaron todo. Si no haces esto ahora, o ¿cómo le dices a tu hijo? Deja eso, ¿no? Digo, me cuentan por ahí que eso es lo que hacen los papás. Deja eso, segunda vez. Si no dejas eso, pero Dios es sumamente paciente. Mira lo que Pablo dice en Romanos 2:4. Dice, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que va a llevar a un hombre al arrepentimiento? ¿La ira de Dios? No. La bondad de Dios, su paciencia. Eso es lo que nos debiese de llevar al arrepentimiento, que Dios no es mecha corta, que no reacciona así enseguida, se enfurece porque tú y yo no hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros somos así, pero Dios no es como nosotros. Él es un Dios paciente. Primera Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, Pablo dice esto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Él es paciente y espera. ¿Por qué? Porque quiere que todos vengan. ¿Significa que todos van a venir? No significa eso. No todos van a venir. Pero Él está esperando porque ese es su deseo, esa es su voluntad. Y la Biblia está llena de ejemplos de la paciencia de Dios o de lo paciente que es nuestro Dios. Y quiero que vayas en tu Biblia, esto no va a aparecer ahí en la pantalla, pero quiero que vayas a Génesis, precisamente la historia que le encanta a Pedro mencionar, que es la historia de Noé. Ve a Génesis capítulo 6, no hay pierdes, el primer libro de la Biblia. Si tienes un libro antes que eso, tira esa Biblia porque no es la palabra de Dios. Génesis capítulo 6. Es la historia, es el momento en que Dios está hablando y está viendo la sociedad, la cultura en la cual Noé vive. Vamos a leer desde el verso 3, dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Baja tantito al verso 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y aquí, ¡pum!, un rayo de esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ve conmigo, vuelve a Segunda de Pedro y retrocede un libro, a Primera de Pedro, por favor. Porque es como tener el panorama completo de esto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y fíjate el verso 20. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba.
¿En qué días? En los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Este juicio, tú dices, qué terrible lo que pasó en el diluvio. Y te quedas con lo terrible que es ese juicio. Pero esa historia es una historia de la paciencia de Dios. Esa es la historia de Noé. Por eso yo te preguntaba, ¿cuánto estás dispuesto a esperar tú? Dios esperó 120 años. 120 años. Háblame de paciencia. Dios esperó 120 años. Y en esos 120 años Dios mandó y levantó un predicador y también un constructor. Levantó un predicador, como dice la Biblia, que era un predicador de justicia. O sea, Noé, al mismo tiempo que iba construyendo, estaba predicando a ese mundo caído que se arrepintiera. Eso es un predicador. Pero el mundo de Noé rechazó el mensaje de Noé. Y de todo el mundo, de millones de personas, solo 8 fueron salvas. A veces nosotros pensamos que Dios siempre va a estar la mayoría. No, Dios está donde está la verdad. Y la verdad estaba solo en 8 personas. Y son las personas que Él salvó. Entonces Dios fue paciente, levantó un predicador, les dio una embarcación para poder ser salvo y escapar a este juicio. Y esperó 120 años. Pero el mundo no se arrepintió. Entonces, ¿te das cuenta? Dios es muy paciente, súper paciente. Otra historia de la paciencia de Dios, no es necesario que vayas ahí, pero quiero leerte el libro de Jonás. Todos conocemos a Jonás por el hombre, el profeta que estuvo en el vientre del gran pez. Y Dios manda a este hombre, a este profeta, a predicarle a Nínive, a esta ciudad súper inmoral. Y Jonás dice, no, yo no quiero ir a ese lugar. Se va en 180 grados a otro lugar, huyendo de Dios. Dios interviene y le cambia la dirección y Jonás tiene que regresar y finalmente hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Y qué es lo que pasa? Noé predica, o sea, imagínate, la predicación de Jonás así súper duro y a la cabeza, ¿no? No quería a Jonás a los de Nínive, los odiaba. Pero aún así predicó y Dios usó la predicación de un profeta enojado. ¿Y qué es lo que pasó? Nínive se convirtió, a pesar de el corazón que tenía Jonás. Dios puede usar incluso el corazón de un hombre duro. Y el capítulo 4, verso 1 y verso 2 dice lo siguiente. Pero ¿esto qué? Pues la salvación de Nínive desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. O sea, todo el país, toda la ciudad se salvó y Jonás le arma un berrinche a Dios. Eso es. Verso 2, y oró, y aparte se pone a orar, ¿no? Que va a argumentar con Dios. Y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás le arma un berrinche a Dios porque Dios es paciente. Yo sabía que si predicaba se iban a arrepentir y yo no quería que se arrepintieran. Yo no quería que tú los perdonaras. Nos reímos de Jonás, pero tú y yo somos iguales. De verdad hay personas que no queremos que se arrepientan y no queremos que Dios los perdone. Por eso no les hablamos de Jesús. Queremos que Dios haga juicio y haga justicia, no que Dios los perdone y los salve. Entonces todos somos Jonás. Pero aquí ves que Dios es súper paciente. ¿Cómo lo ha sido con nosotros? Entonces, volviendo a Pedro, Pedro nos dice, Jesús no ha regresado todavía, o Él ha tardado en regresar porque Él es paciente. No porque no quiera volver, no porque perdió interés en su creación, ni siquiera porque Él ya dijo, se arrepintió de juzgar. Él va a hacer todas esas cosas. Pero Jesús no ha regresado porque Él es paciente y quiere salvar al pecador. Esa es la razón. Jesús es paciente y quiere salvar al pecador. Lo que tú y yo vemos como demora,
Dios lo ve como amor. Eso es. Ya Jesús, ya pasaron 2000 años, ¿qué onda? Falta de amor. ¿Cuánta gente necesita escuchar de Jesús? ¿Qué pasa si Jesús hubiese venido hace 2 años? ¿Cuántos de los que están acá serían salvos? ¿Qué pasa si le hubiese venido en medio de la pandemia? ¿Cuántos de ustedes serían salvos? ¿Qué pasa si Jesús hubiese regresado, hubiese venido hace 20 años? ¿Cuántos de nosotros seríamos salvos? ¿Por qué Él ha retrasado su venida? ¿O ha habido este aparente retraso? Porque Jesús ama al pecador. Por eso. Lo que tú y yo vemos como una demora es el amor paciente de Dios. Entonces, Jesús se ha tardado en regresar por eso. Porque Él te está esperando a ti. ¿Y sabes qué? Pensaba en esto. Y esto como que me cayó el 20 recién anoche cuando estaba volviendo a leer el texto. Si te fijas muy bien en lo que Pedro está diciendo, dice en el verso 9, sino que es paciente para con ustedes. ¿A quién le está hablando Pedro? ¿Al peor de los impíos que anda en la calle? No. Está hablando a personas que Pedro sabe que van a oír esta carta cuando la lean en la iglesia. Pedro sabe y está consciente que dentro de una congregación hay personas que no son salvas. Y Pedro le está diciendo a esos cristianos que estaban sentados en la iglesia del primer siglo, como lo están sentados hoy aquí. Hoy aquí hay personas que no son salvas. Y Jesús te está diciendo que Él no ha venido por ti. Todavía Él no ha venido por ti. Porque no estás listo. Y Él te está dando una oportunidad para que arregles tu situación con Dios. Y vengas al Señor. Y pongas tu fe y tu confianza en Él. Te arrepientas de tus pecados. No basta decir yo soy un cristiano, yo cargo una Biblia, yo voy a la iglesia. Eso no te va a salvar. Lo que nos va a salvar es poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús y reconocer lo que somos. Somos pecadores, sin esperanza, a menos que nos refugiemos en Jesús. Tú eres la razón por la cual Jesús todavía no ha venido. Entonces, si eres tú, haznos el favor, a lo mejor tú crees y nos vamos hoy. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nunca puedes dudar y cuestionar, ¿será que Dios me quiere aceptar? Yo no sé lo que cada uno de ustedes ha hecho, cómo ha sido tu vida, cuál ha sido tu pasado, de qué cosas te has arrepentido, qué cosas terribles has vivido o qué cosas terribles has hecho. A lo mejor tu familia no te ha perdonado, todavía no te perdona, a lo mejor. Pero algo que sí tienes que saber es que Dios siempre te va a perdonar si tú vienes en arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca y que todos vengan al arrepentimiento. Ahí está escrito, tómalo como un hecho, es una promesa que Dios nos da. Entonces, la razón por la cual Jesús no ha vuelto es porque todavía te está dando tiempo a ti para arrepentirte. Tú que estás sentado aquí. Y Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite también. Entonces no sabemos cuánto tiempo va a esperar Jesús en volver. No sabemos cuánto tiempo de vida tampoco te queda a ti. El día de salvación y el día de arrepentimiento es hoy, no mañana. Es hoy. Hoy es lo único que tienes, mañana no lo tienes seguro. Dios no quiere que nadie perezca. Ese es el corazón de Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios te invita hoy, si tú no has venido a nacer de nuevo, Dios te invita hoy a poner tu confianza en Jesús y lo que Él hizo por ti. Él murió en la cruz por tus pecados. Dios te invita a abandonar tu pecado, a reconocer que esa vida que tienes y te va a llevar a la condenación.
pero que Él proveyó una manera en la cual tu pecado y mi pecado puede ser perdonado, puede ser limpiado. Es Jesucristo, la sangre de Cristo. Él murió precisamente porque tú y yo es lo que somos, pecadores. Y Él vivió la vida perfecta que el Padre demanda, que Dios demanda de cualquier persona que quiera venir a Dios. Él vivió una vida sin mancha, Él vivió una vida sin pecado. ¿Para qué? Para que si tú y yo ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, seamos completamente perdonados y limpios de todos nuestros pecados. Si tú haces eso, si tú te abandonas tu pecado, que es arrepentimiento, y vienes hacia Jesús en fe, Él promete salvarte, Él promete darte un nuevo corazón con nuevos deseos, una nueva vida. Y esa es la invitación que Dios te hace hoy. Por eso Él envió a Jesús, para salvarte a ti, para salvarnos a nosotros. El medio de escape para Noé, hablando de Noé, fue esa arca. El medio de escape para nosotros se llama Jesús. El juicio de Dios es inevitable, va a venir. Eso es lo que dice Pedro, viene un juicio adelante. Es inevitable, no podemos cambiar eso. Pero sí podemos escapar de ese juicio. Y eso solo es posible por medio de Jesús. No de una iglesia, no de otro hombre, solo por medio de Jesús. Jesús le dijo a un religioso llamado Nicodemo en Juan 3:3, le dijo, mira, si tú quieres ver el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. No importa lo religioso que seas, necesitas nacer de nuevo y no lo has hecho, Nicodemo. Jesús en Juan 4 le dice a una mujer que estuvo casada 5 veces y estaba con un hombre que no era su marido, dice, tú andas buscando algo que aplaque tu sed en el lugar equivocado. Ningún hombre va a satisfacerte. Solo Jesús lo puede hacer. Necesitas venir a Jesús. Entonces siempre, no importa quién seas o en qué parte o etapa de la vida tú estés, la respuesta siempre es la misma. Somos pecadores en necesidad de perdón, de salvación que Dios nos da por gracia. Y si tú pones tu fe en Él, Él te va a salvar. Porque Dios le encanta salvar y es capaz de salvar, porque Él ama al pecador. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí está la historia. Él está esperando. Yo entiendo que en una iglesia a veces las personas van porque quieren ir. Hay otras personas que van porque los invitaron, hay otras personas que van porque tienen o su esposo es cristiano, o su esposa es cristiana, o sus papás son cristianos. Pero esto debes saber tú, si ese es tu caso. Dios quiere salvarte a ti personalmente. Tú necesitas personalmente a Jesús. Un día tú y yo nos vamos a parar delante de Dios y no va a estar ni papá, ni mamá, ni nadie al lado. Y todos, inevitablemente nos vamos a topar con Jesús un día, todos. Pero tu decisión ahora va a determinar si te vas a topar a Jesús como Salvador o a Jesús como juez. Pero todos nos vamos a encontrar con Jesús. Tu decisión ahora va a determinar qué onda con Jesús al final. Entonces, si no has creído en Jesús, ven a Él. Ven a Él, pon tu fe y tu confianza en Él y abandona tu pecado, arrepiéntete y deja que Él te dé un nuevo corazón y una nueva vida como Él es capaz de hacer.